Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenos días. No sé cuándo estarás mirando esto con la posibilidad que nos da lo virtual, pero acá estamos firmes al pie del cañón en otra emisión de Entrevistas Imperfectas. Y en este caso me traje el entrevistado perfecto, hacía tiempo que le tenía ganas, pero los planetas se alinearon recién hoy. Y del otro lado, muy veraniego, muy jovial, lo tengo a Miguel Cantilo. ¿Dónde estás, Miguel? Estoy en las afueras de Madrid, en Ujú. un pueblo de las sierras de Guadarrama, donde vive mi pareja y donde vengo y me paso largas temporadas, alternando también con viajes a Argentina y a otros sitios, pero fundamentalmente ahora estoy aquí cumpliendo también compromisos en Madrid de trabajo y en Barcelona. Así que estoy agarrando el comienzo del verano, el comienzo, digamos, eh, de la primavera. Recién estamos en la primavera. Qué bueno. Primavera en Madrid. Y bueno, justo vos, que sos un tipo bastante, no sé si decirte nómade, pero siempre te encuentro en movimiento, no sé en qué parte del mundo te encontrás. Si estás en el Bolsón, estás en Nueva York, estás en Madrid o en Buenos Aires. Sí, sí, he sido muy saltimbanqui durante buena parte de mi vida y tantas veces que he venido a España, así por lapsos de tiempo cortos, 3 meses, 4 meses, finalmente encontré una pareja aquí, realmente que a la medida de mis deseos y de mis sueños, digamos, y entonces ahora sí lo tomé como un lugar mucho más de referencia, pero sigo trasladándome a donde puedo, a donde me llama el trabajo y sobre todo a la Argentina, ¿no? A No se donde encuentra quiera que voy. a donde quiera que voy, exactamente. Bueno, hay mucha gente que no sé si se ha enterado, pero vamos a aprovechar. Tenés un disco nuevo, que es un libro CD, se llama Corazón Acústico, y que vos arrancás ya escribiendo, no sé, con una pluma, con tu caligrafía, porque tenés como una cosa con la caligrafía y me gustaría que la cuentes. Comencemos por ahí. Sí, mira, acá está la Ah, pluma con la que escribo. Esto es una reminiscencia de la infancia, ¿no? Yo cuando comencé a estudiar en el colegio primario, nos escribíamos todo con la pluma y mojando en el tintero. Y eso me quedó, bueno, después vino la virome, la pluma fuente, toda la sucesión de artefactos para escribir, pero a mí me quedó el recuerdo de esa pluma y recuperé la pluma a través de un legado familiar. Y entonces en este disco se me ocurrió manuscribir las letras con esa misma pluma. pero ¿es la Eh, misma pluma exacta del secundario? Exactamente, no, no del secundario, del primario. Del primario. Primario, sí, esto, yo no sé si, yo creo vos sos bastante más joven, Mm, pero esto nos no hacían tanto como me gustaría, pero bueno. bueno, nos hacían mojar en el tintero y escribir con esto todos los primeros grados. Yo toda la primaria la hice con esto. Entonces, ahora era una prueba de fuego tratar de escribir sin una caligrafía muy, digamos, correcta Yo lo y veo pulida. bastante bien. A ver, yo soy de la generación que no me acuerdo con qué escribía en el primario. Calculo que con la 303, que era lo que Sí, se usaba en mis tiempos, porque yo estaba en la pomada. Y en primer y en segundo año de comercial teníamos caligrafía y tenía que usar ese artefacto que vos pusiste recién ante mis ojos. Y claro. obviamente me llevé la materia porque tengo una letra muy mala. Para mí tu caligrafía es perfecta. Sí, teníamos también en el secundario la materia caligrafía, me acuerdo. Eh, Qué pero espanto. claro, con la práctica de haber usado toda la primaria la pluma, eh, eso me permite, cada vez que yo escribo una letra, escribirla primero en manuscrito y después pasarla en la época de la máquina de escribir a la máquina de escribir y ahora a la computadora. Pero siempre hay una primera
prueba, digamos, que es a mano, amanuense. Ok, pero ¿eso es por algo en especial? ¿Es una cábala o es una sensación que vos o en que necesitas escribirlo así de esa manera para escribir una letra? No puedo No, creer que todas las letras que vos escribiste las hayas escrito con esa pluma. Tendrías no, que no, tener 200 años porque has escrito un montón de canciones. no, no, en realidad las escribo con la virome, con que escribe todo el mundo, a veces con, eh, sí, esos Rotring, ¿viste? Estos que Sí. son con pequeñas plumas, eh, pero sí manuscrito porque me da una especie de contacto con la palabra Ujú. que me permite las correcciones. A veces inclusive las escribo con lápiz, porque el lápiz me permite borrar y cambiar palabras directamente sin tachar. O sea que de cualquier manera el manuscrito es un paso inevitable para llegar después a la corrección final. Perfecto. Bueno, Corazón Acústico, ¿es completamente acústico o tiene algunas Sí, trampitas por ahí? no, no, es completamente acústico. Hay algunas guitarras, pero siempre acústicas, como la de Cubero Díaz, que Ujú. aparece en un par de temas, y la de eh, Federico Pernigotti, que es el guitarrista de nuestra banda, eh, pero siempre todo ha sido hecho con guitarras acústicas y hay algún piano por ahí, algún teclado eléctrico, eso puede ser, que como Pero son canciones que complementa. compusiste durante la pandemia. Contame la génesis de este disco. Sí, sí. Durante el confinamiento que lo viví en esta casa y en ese mismo lugar, que es Qué suerte, pues se ve muy eh, lindo. sí, sí, es un lugar muy agradable, sobre todo en el que yo ya escribí otro álbum que se llamaba Canciones de la Guardilla, porque eso es como una especie de guardilla, Sí, sí, se ve el techo ahí, como es un altillo. exactamente, es como un altillo, y bueno, y la pandemia me obligó a quedarme en casa, no podíamos salir ni atrás, me dediqué a actualizar temas que tenía de antes, a retocarlos, a ayornarlos y a componer bastante material nuevo. Se fue acumulando material, en un momento ya tenía 15 canciones y se había terminado el confinamiento y yo tenía que viajar a Buenos Aires para cumplir compromisos musicales. Y entonces aproveché para meterme en el estudio y grabar todas esas guitarras y todas esas voces que había eh, compuesto y practicado bastante en la soledad, porque eso es lo principal. Para entrar uno al estudio a grabar tiene que tener todo muy, muy masticado, y esos meses de confinamiento me obligaron a estudiar mucho los temas, a estudiar las partes de guitarra. Y una vez que llegué a Buenos Aires y bueno, en el estudio Lirón, que es el estudio que tiene mi hijo Anael, ahí trabajamos intensamente en primero grabar las guitarras y las voces. ¿Mm? De ahí en adelante fuimos agregando algunas cositas, coros, algunos sintes, violonchelos, un instrumento oriental que se llama el duduk. Sí, que lo escuché hoy y dije, ese instrumento yo lo escuché en un tema que se llama Jenny Wren de Paul McCartney. Claro, exactamente. Es un Dije, no puede instrumento, ser el mismo. Y me fijé en los créditos de tu disco que están al final y efectivamente, un duduk. Te iba a bien, preguntar por eso. sí, sí, es un timbre muy particular y es un instrumento armenio. El tipo que lo grabó es un especialista que hay en Buenos Aires, que siempre se lo llama porque es de los pocos que tocan bien ese instrumento. Y, y bueno, es una idea de la producción, ¿no? De mi hijo Anael, que es el productor del disco, que me sugirió ponerle ese instrumento. Yo quería ponerle una cítara, y pensé en un viejo amigo que tengo en el Bolsón que toca la cítara, en mandarle la grabación y todo, que se hacía muy complicado, y me sugirió a Anael poner el duduk, que yo no conocía, ¿no? Después me acordé del tema de McCartney, pero es un timbre muy particular. Sí, muy Y lindo. muy, muy lindo. Lo mismo que hay un French horn,
Ujú. que en otro tema, y un cello en otro tema. Bueno, y buscamos así salpicar con instrumentos lo más acústicos posible para que no rompieran el clima de intimidad que tiene, aún en los temas más fuertes, porque hay temas en los que pusimos batería y bajo, pero siempre tratando de mantener el criterio de la guitarra acústica como protagonista. Sí, lo que me gusta del disco, más allá del disco en sí, digo, es lo que se puede ver como entre líneas, que hay un estilo tuyo que ha pervivido a lo largo de todo este tiempo que llevas tocando. Hay cosas que yo escucho y digo, pucha, esto es Pedro y Pablo 2022, no por la temática de protesta ni nada, sino como un carácter musical. ¿Vos lo percibís eso también o es algo que te fluye y no te das cuenta? No, por supuesto hay una relación, una línea conductora en las composiciones, porque yo te digo la verdad, no por hacerme el humilde ni nada, pero yo no soy un músico, ¿entendés? Yo no sé ni solfear, ¿entendés? Bueno, Yo, pero eso no quiere decir que no lo seas. mi relación con la música es a través de la necesidad de darle un soporte a la palabra, ¿no? De generar un soporte lo más rico posible dentro de mis recursos para que la letra llegue a buen puerto. Y bueno, por supuesto, en la época en que yo trabajaba para Pedro y Pablo componiendo, eh, usaba los mismos recursos, o sea, hay una canción ahí que se llama Fuego, que es muy asimilable a la Legión Interior, a Contra Crisis, o ese tipo de marcha. Sí, eh, bueno, a eso me refería, exactamente, porque hay como un ritmo, no sé si es marcial el ritmo, pero es un ritmo, tom, 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 muy, vamos sí, para adelante. exacto. Sí, yo creo que eso me viene de la influencia, por supuesto, omnipresente de los Beatles y de esos temas como With a little help from my friend, sí, o Your Mother Should Know, por ejemplo. totalmente. Son temas Totalmente. muy, como tienen una cosa así rítmica muy particular. Y yo creo que es muy posible que puedas encontrar muchas relaciones entre melodías y acompañamientos de corazón acústico y de cosas que hicimos con Pedro y Pablo o que yo hice como solista en otras etapas. No sé, lo percibe así, hay como una especie de color. Ahora, viendo un poco las letras, primero arrancas con Emigrados con una chupada de mate, Sí, 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 cómo no. que ese es el instrumento principal, y después haces un tema muy lindo llamado La de Fénix en Libertad, donde hablas un poco del rock argentino. ¿Cómo Sí, pareció eso, esa idea? es curioso, pero yo quería hacerle un homenaje al rock argentino y sobre todo a los protagonistas, pero no usando los nombres clásicos, sino usando un poco las denominaciones de los grupos a los que pertenecían o de la época. Y bueno, y surgió eso que es una metáfora de cómo cada tanto tiempo renace el rock argentino, ¿no? Habiendo sufrido persecuciones, cárcel para muchos, exilio para unos cuantos, pero el rock volvía a aparecer, cada tanto, y me parece que es una cosa que va a seguir ocurriendo, ¿no? O sea, es como una apuesta a que ahora la gente dice, y bueno, pero ya no hay autores como Lito Nevia, ya no, sé, no hay canciones como las del... Y bueno, pero ya va a volver eso, va a volver porque es cíclico, ¿no? Es como que el ave fénix desaparece, se manda a guardar y cada tanto tiempo vuelve a volar. Así que es un homenaje a todos esos autores y sobre todo a la intensidad con que se vivió el nacimiento, de que yo tuve la suerte de presenciar de aquellas cosas en el principio de los años 70, ¿no? Ahora, vos me decís, yo tuve la suerte de presenciar, pero no me decís de protagonizar. Pedro y Pablo siempre estuvo ahí como que es rock o no es rock. Y si mal no me dan las cuentas, en el año 69 salió Yo vivo en esta ciudad, ¿correcto? Sí, Ahí sí, eran los inicios del rock argentino, pero no te sí. pones ahí. No, claro, porque el rótulo de rock se fue ampliando a medida que fue avanzando el movimiento, pero en un principio está circunscripto
a los que hacían más tradicionalmente lo que se consideraba rock, ¿no? O sea, que el tipo de música de Box Day, de Papo, Sí, pero digamos, Vox Day, Papo, me decís, ok. ¿Y Almendra? sí, Almendra, y Almendra no era te raro. olvides, Los abuelos de la nada con Diana Divaga tampoco eran muy tradicionales. Digo, no, pero encuentro en Pedro y Pablo original que me parece que es eso lo que a lo mejor al rockero medio le daba tirria. No sé, ahí sí era muy claro. chico, que es el tema de la orquesta. Sí, de la orquesta y de lo hiperacústico, porque por ejemplo, Simon y Garfunkel tampoco lo considerarías rock al Yo principio. lo enseño como rock cuando, cuando tengo que enseñar folk rock. Ahora, ¿Eh? ahora con la Bob perspectiva Dylan del más tiempo, Earth, Simon y Garfunkel. bueno, es que Bob Dylan sí, porque Bob Dylan tenía sus formaciones rockeras, pero Simon y Pero Garfunkel Bob cuando Dylan salían, era un músico folk. Y el sí, folk no sí, admitía la electricidad. pero acordate que siempre se dijo que cuando Bob Dylan tomaba la guitarra eléctrica y salía de la base, la gente se decepcionaba al principio, o sea, Claro, no le pero eran gustaba. los folkis los que se Claro, decepcionaban. Porque exactamente. decían, no, se vendió el rock, este Judas. Judas Claro. le gritaron. Judas, ¿verdad que decían Judas? Claro, el Bueno, famoso concierto de Royal Albert Hall. Pero no nos derivemos a Dylan, volvamos a Corazón Acústico. sí, Le haces un tema a tu viejo y creo que a tu vieja también, ¿no? sí, aproveché para hacerle un homenaje a mis viejos, que en realidad los tenía compuestos desde hace mucho tiempo, pero bueno, de terminarlo y casualmente invitar a mi hermana María José para que cante conmigo un homenaje a mi madre, sin, por supuesto, ni imaginar que iba a tener un problema de salud tan grave como tuvo un par de años después. Y bueno, Bueno, pero quedó, un buen cierre, ¿no? De alguna manera es. sí, sí, Cantando sí, juntos. cantando juntos, exactamente. Sí, sí. Pero me gustaría que me hables de tu viejo. Decís, 10 hijos tuvo tu viejo, o sea, tenés 9 hermanos. Sí, 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 yo tenía 9 hermanos y todos melómanos, por eso yo era el receptáculo menor de montones de música que se escuchaban, imagínate, 9 hermanos escuchando todos la música favorita que cada uno tenía, desde lo clásico, lo lírico, lo popular, sobre todo mis hermanas escuchaban que jazz y Nat King Cole y todas esas cosas, y bueno, para mí todo eso fue información, 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 que cuando mi viejo me regaló una guitarra, nos regaló a mi hermana y a mí, tenía yo 12 años, empecé a buscar la manera de reproducir en la guitarra todo ese bagaje de músicas que me había ido llegando desde la infancia. Entonces, mi viejo, yo lo que pongo en claro es una estrofa que recuerdo que hace muchos años yo cantaba esa canción y una vez vino en un pub que estaba cantando, se acercó el director de teatro Alesso, y me dijo que le impresionaba mucho esa frase que dice eh, que mi padre me permitió a través de su trabajo poder yo dedicarme a tocar la guitarra. O sea, porque muchas veces uno tiene que salir a trabajar de muy joven y bueno, yo tuve la fortuna de que mi viejo me mantuvo hasta los Aclaremos, tu 17. viejo era médico, no sé, médico de qué. Sí, sí, era endocrinólogo. En, Endocrinólogo, un en, vanguardista para la época. claro, era una especialidad muy, muy, muy Estaba en rara en esa época. pañales. ¿Cómo? Estaba en pañales esa especialidad. Claro, sí, 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 sí. Él fue un pionero en esa especialidad. Y bueno, por supuesto que para tener 10 hijos tenía que tener una nutrida clientela y, y además ser un amante de la música para poder soportar tener Esa 9 o 10 clientela. hijos que escuchaba cada uno su locura personal de música y por supuesto él era un melómano. Entonces siempre le agradecí la posibilidad de haber aprendido a tocar la guitarra, de haber empezado a trabajar como enseñando guitarra cuando tenía 18 ¿Qué por fue lo ahí. primero que aprendiste vos a tocar en la guitarra? Lo primero que se te ocurrió sacar.
Ya, hoy me estaba acordando, ¿vos sabés? Las zambas, las zambas. ¿Cuál fue? Porque el boom del folclore invadía las casas, ¿viste? ¿Pero te Y acordás la samba específica? sí, 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 sí. Felipe Varela, Felipe Varela, una samba terrible a la letra, hoy me estaba acordando, y es sanguinaria. Sanguinaria es el retrato de un asesino, un asesino serial, porque Felipe Varela viene, llega matando, llega y se va, decía la letra. ¡Qué entrada! Terrible, era un caudillo que parece que inspiró al autor de la canción, que no me acuerdo quién es, pero bueno, se cantaba mucho y a mí me encantaba la canción, sin analizar la letra, ¿viste? La samba y por supuesto las chacareras, toda la samba, todo que andaba dando vueltas en ese entonces, pero ¿Y qué te por hizo ahí, salir de ahí, de ese mundo? eh, ¿qué? ¿Qué te ¿Cómo hizo es? salir de ese mundo del folclore, de ese mundo musical? Ah, bueno, el escuchar, por ejemplo, boleros, los boleros me hicieron darme cuenta que había otra, tangos, que había otro tipo de canción también, ¿no? Que tenía buenas letras y por supuesto, cuando aparecieron los Beatles, me volaron la cabeza como a todos nosotros y ahí empecé a relacionar la posibilidad de tocar la guitarra con las primeras canciones de los Beatles que eran accesibles, que se podían reproducir con facilidad, porque no eran canciones tan complejas como lo fueron siendo después. Pero de cualquier manera, algo que fue clave para mí fue la canción, por ejemplo, de Lito Nevia. Lito Nevia, un tipo que comenzó, se dividió las aguas, porque hasta entonces era Palito Ortega, Fabio, Sandro, ¿viste? Que yo las sacaba en la guitarra, tocaba, las de Sandro las sacaba. Pero cuando apareció Lito Nevia con sus canciones, es como que ahí había un eco Beatle, ¿viste? Que unía la canción en español con las armonías eh, Beatles. Y te digo que aquí en España eso nunca ocurrió. O sea, acá todavía hay bandas que cantan en inglés. ¿Ves? El paso de cantar en castellano y componer canciones rockeras o de la onda rockera con letras como las que escribía Nevia o como las que escribió después, simultáneamente escribía Morris. Y era, era, eran letras eh, muy bien escritas, ¿no? Y para músicas que estaban dentro de la órbita de lo que sería el beat o el rock, ¿no? Pero eso fue lo que me sacó del folclore. Me gustaría también que, bueno, no hablamos de tu mamá, pero me parece que nos quedan unos minutos para esta nota. Sus canas son hebras de platino con decoraciones, trofeos de la edad, corona de rayo diamantino para su prolífica majestad. ¡Ja! La querías, Claro. ¿eh? Y claro, son homenajes a una madre que sí pudo pervivir un poco a mi padre. Mi padre murió joven, a Ajá, los 67 años. joven. Pero mi madre vivió más tiempo bueno, y presenció muchas de las primeras actuaciones, vino a conciertos, me acuerdo que yo la hacía venir al concierto de Punch. Entonces, como iba y se sentaba en la platea y le gustaba. Pero bueno, tuve la oportunidad de experimentar lo que es tener una madre anciana con la que compartir, a pesar de que nunca llegó a entender del todo mi postura musical, pero bueno, me siguió hasta donde pudo y bueno, tengo un recuerdo maravilloso de ella como madre y bueno, y ahí con mi hermana le hicimos un homenaje, nos dimos el gusto de cantarle algo que quedó ahí, quedó grabado. 50 años de Conesa. ¿Estabas consciente de eso? Eh, sí, en realidad me hicieron consciente cuando me dijeron que querían hacer una celebración en septiembre Ajá. en el Centro Cultural Kirchner con la orquesta de Juan de Dios Filiberto, dirigida por Juan Pollo Raffo.
Ah, el pollo raspo, garantía. Y que además él está muy compenetrado con esa orquesta porque ha hecho varias cosas. Así que bueno, la oferta es que nosotros intervengamos, Jorge y yo, cantando, no tocando, sino que toda la parte musical la haga la orquesta y le hagamos un homenaje a las canciones del álbum Conesa por los 50 años que cumple. Así que ya estamos embarcados en esa historia. Y de paso, cañazo, después de ese concierto, estamos planificando una gira con Pedro y Pablo por el interior del país, que es una cosa que hace años que no hacemos y que tenemos muchas ganas de visitar las provincias, los pueblos, los lugares donde estuvimos en otras épocas y cantar, por supuesto, los temas de Conesa y los temas anteriores también, y por qué no algunas cosas nuevas ¿no? Que hemos Sí, o estado algunas haciendo. cosas de otros discos, como Contra Crítica. Claro, y otros discos. Uno de los discos que va a salir ahora, que es, algunos de mis amigos dicen que es el mejor disco de Pedro y Pablo, es Apóstoles. Apóstoles, sí. ¿De qué Y año es es un Apóstoles? es del 74. Ah, ok. Y hemos hecho con mis hijos en el estudio Lirón, hicimos una remasterización que suena maravilloso. O sea, que es como resurgen las intervenciones de Cubero Díaz, de Charly García. Charlito con Apóstoles, no sabía. Sí, en dos temas toca. Sí, uno toca piano y otro toca sintetizador. En la época en que recién tenía nuevo el sintetizador, y es maravilloso y ahora con la remasterización luce mucho más, porque eso estaba muy mal mezclado y masterizado, y ahora se organizó mucho más todo, y va a ser un disco que también vamos a incluir en las giras, y va a ser un motivo también para volver ¿Eso a ya los está en las escenarios. redes, ese disco, no? No, no está, casualmente no está. O sea, ese es una reedición. Es una reedición que ya está organizado por dónde va a salir, en la parte física, y después, bueno, lo subirán a las redes también, pero lo que más me interesa es que se recuperó, o más que recuperar, se reinventó el sonido, porque vos pensás que en el año 74 había grandes limitaciones para grabar, ¿no? O sea, eso estaba grabado lo máximo que se había en ese momento, que eran 8 canales. Era un estudio que tenía RCA y bajo una producción de Piero. Piero fue el que pagó la grabación y nos llevó al estudio y todo. Y, y no sonaba en su momento, no sonó muy bien, porque no estaba muy bien. Pero ahora con los años y con las posibilidades que da la técnica, cuando lo escuches te vas a dar cuenta que realmente vale la pena escuchar los solos de Cubero, los solos de Charly, las cosas que antes habían pasado medio desapercibidas. Está bien, pero bueno, los 50 años de con ese entonces dan como para un resurgir, el ave fénix. Exactamente. El ave fénix del rock acústico de Pedro y Pablo, que realmente nuestra intención es revivir para la gente, tanto de capital como del interior, esos viejos temas. O sea, no tanto insistir en lo nuevo que hacemos, por más que lo Pero hacemos. también es bueno que la gente se entere que tenés un nuevo disco, que estás en actividad, que no estás colgado del pasado, que tenés un presente. No, desde ya que ese disco está, hace poquito, subió a las redes y está accesible, y noto por mi contacto con la gente que lo están escuchando, porque al principio no quise, eh, digamos, frenar un poco el impulso de la edición física, subiéndolo a las redes inmediatamente, Entiendo. a las plataformas. Entonces, ahora recién subió a las plataformas y estoy recibiendo un feedback bastante eh, numeroso de gente que lo está descubriendo, ¿no? A través y sí, es un álbum que yo insisto puede llegar a extenuar escucharlo todo de un tirón, porque tiene mucha información, mucho contenido, y Sí. algunas cosas te pueden gustar, otras no, Sí, bueno, en pero tiempos de fragmentación de las redes, a lo mejor
se le puede complicar a alguien, pero ahora justamente podés fragmentar. Sí, exactamente. Por eso son 15 canciones tiradas allá, o sea, como para que el que tenga que picar, pique a la que más le guste, y las que no les guste, bueno, las dejen pasar, pero es la necesidad de comunicarme con la gente y de darle lo que en ese momento tenía ahí, que son 15 canciones. Bueno, entonces en septiembre te tenemos por acá, Miguel. Sí, te lo digo ya puntualmente, el 9 y el 14 de septiembre son las fechas que ya están estipuladas para Pedro y Pablo en el CCK con la Orquesta Filiberto. Y en la segunda mitad de septiembre, durante todo el mes de octubre, vamos a estar girando por el interior y vamos a tratar de visitar la mayor cantidad posible de provincias que podamos. Bueno, donde quieras que vayas. No, eso era una promoción de una pila. A donde quiera que voy, seguramente participará de repertorio, o eso espero. Sí, sí, probablemente, como un bis, aunque no es una canción de Pedro y Pablo, pero No, es de Punch, pero bueno, es tuya. sí, sí, sí. Sí, Miguel, te quiero agradecer el tiempo, ya se nos está agotando lo que tenemos. En septiembre la seguimos, porque me parece que pero podremos cómo hacer no, un ping-pong de todos tus discos solistas, y eso no va a llevar mucho tiempo, porque pero son cómo no. bastantes. Sí, sí, además voy a llegar por ahí con alguna sorpresa bajo el brazo. ¡Eh! Tenga cuidado en la aduana, señor. Te Cómo mando un no. fuerte abrazo, Miguel. No te, Igualmente, Sergio, muchas gracias por esta comunicación. Un gran abrazo a toda tu no te gente. vayas, esperame un segundito, que Sí, acá cómo no. saludo a la gente y te despido a vos en privado.